En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. He mordido manzanas y he besado tus labios. Me he abrazado a los pinos olorosos y negros. Hundí inquieta mi mano en el agua que corre. He huroneado en la selva milenaria de cedro, que cruza la pradera como una serpie grave. Y he corrido por todos los pedrosos caminos, que ciñen como faja la ventruda montaña. Oh amado, no te irrite por mi inquietud sin tregua. Oh amado, no me riñas porque cante y me ría. Ha de llegar un día en que he de estarme quieta, ay, por siempre, con las manos cruzadas y apagados los ojos, con los oídos sordos y con la boca muda, y los pies andariegos en reposo perpetuo sobre la tierra negra. Y estará roto el vaso de cristal de mi risa, en la grieta obstinada de mis labios cerrados. Entonces, aunque digas, anda, ya no andaré, y aunque me digas canta, no volveré a cantar. Me iré desmenuzando en quietud y en silencio bajo la tierra negra, mientras encima mío se oirá zumbar la vida como una abeja ebria. Oh, déjame que guste el dulzor del momento fugitivo e inquieto. Oh, deja que la rosa desnuda de mi boca se te oprima los labios. Después será ceniza sobre la tierra negra. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen al intenso y a la vez delicado poema La inquietud fugaz de la poeta uruguaya Juana de Ibarburu, considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX. Su poesía, dotada de poderosas imágenes modernistas, tiene un sentido optimista de la vida, expresado con un lenguaje sencillo, sin complejidades conceptuales. El tema central de su poesía es el amor, acompañado por la juventud y la belleza, que se manifestará en una naturaleza agreste de bosques, selvas y ríos. Más tarde, en la madurez, le preocupará la noche, la vigilia, la soledad y la muerte, ya que representan la ausencia del amor y la naturaleza exuberante de su juventud. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 81. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el próximo sábado 8 de marzo se cumplirán 133 años del nacimiento en Melo, capital en la actualidad del departamento de Cerro Largo en Uruguay, de Juana Fernández Morales. La escritora, que tras casarse tomaría el apellido de su marido, el capitán de origen vasco Lucas Ibarburu, fallecería en Montevideo el 15 de julio de 1979. Juana era hija de Vicente Fernández, gallego natural de Vilanova de Lourensá, en Lugo, que había emigrado al Río de la Plata en la década de los años 80 del siglo XIX. Su madre, Valentina Morales, pertenecía a una de las familias españolas más antiguas del Uruguay. El primer contacto de la escritora con la poesía sería gracias a su padre, quien, pese a no saber casi leer, le recitaba versos de su Galicia natal, especialmente de la gran Rosalía de Castro. Sobre su infancia escribiría la poeta: «Fue mi paraíso al que no he querido volver nunca más para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere ni Edén que se repita. Va conmigo confortándome en las horas negras tan frecuentes». Publicó sus primeros poemas en distintos periódicos bajo el seudónimo de Jeannette Divar, antes de la aparición de su primer libro, Las lenguas de diamante, en 1919, dedicado a su esposo, que había sido su principal inspirador. Aquí Juana rompía con los rasgos habituales del modernismo, sin salir totalmente del estilo,
y daba cabida a una serie de temas que se organizan en torno al cuerpo y la naturaleza. Desde muy pronto la obra le procuraría éxito y fama, tanto en Uruguay como en otros países, algo que se consolidó con sus dos poemarios siguientes, El cántaro fresco de 1920 y Raíz salvaje de 1922, donde homenajea a su tierra y sigue manifestando su amor por la naturaleza que ella misma personifica en no pocos textos. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la invitada de hoy en la estantería. Hace tiempo que deseaba que nos acompañara en el programa, quien además de docente, escritora y amante de la música, es una comunicadora de amplia experiencia. Y es que Rosario Sabariego, nacida en la ciudad de Jaén en 1980, dirige y presenta el programa de poesía Castillo de Versos en Uniradio Jaén desde el año 2010, siendo por otra parte columnista del diario Jaén. En su faceta de escritora, Rosario tiene publicados los poemarios Lunario de 2008, Fracción Generatriz de 2013 y el más reciente, Yo no sé de pájaros de 2024. De igual modo, su obra figura en diferentes antologías de escritoras y escritores de uno y otro lado del Atlántico. En relación a su labor docente, diremos que ha publicado el libro Aprendiendo a sentir la música, de 2009, y ha participado en los talleres escolares de poesía del proyecto Slam de su ciudad. Asimismo, es integrante del proyecto poetical del Centro Andaluz de las Letras y ha sido nominada en los premios Grajo Jaén 2025 dentro de la categoría de literatura. Hoy, Rosario Sabariego nos obsequiará con una intervención rica, entrañable y muy personal, donde nos comentará su trayectoria vital y literaria, así como su actividad radiofónica centrada en temas culturales. Igualmente nos hablará del significado que ha tenido la poesía para ella desde la niñez y del valioso papel terapéutico que aquella desempeña en la vida de todos nosotros. También lo hará de su último poemario y de sus proyectos, dejando clara no sólo la calidad literaria de sus versos, sino sobre todo su notable dimensión humana. Rosario, amiga, muchas gracias por acompañarnos hoy en la estantería. Bienvenida a esta que es tu casa. Hola, ¿qué tal, Tomás? Muchísimas gracias por invitarme a la estantería. Para mí es un placer. Felicidades por la labor que hacéis en la estantería y siempre es grato estar en programas tan bonitos como este. Muchísimas gracias también por tus palabras y bueno, que estoy muy contenta de estar hoy aquí con todos vosotros. Para mí la poesía es algo muy grande, algo vital para mí, para mi vida, porque empecé a escribir desde muy pequeñita, con tan solo 8 años. En el año 86, yo tenía 6 añitos, falleció mi hermano. Él tenía hidrocefalia, se complicó la enfermedad y a raíz de un ataque al corazón. Y bueno, eran otros tiempos, todo era más precario en la medicina. Y bueno, mi madre, a todos nuestros, a mis otros 2 hermanos y a mí, éramos 4 en total. A los 3 restantes pues nos llevó con mi tía a los Villares para que no tuviéramos que pasar por ese trago, ¿no? Por ese mal trago. Y bueno, ya cuando yo regresé a Jaén, mi hermano ya pues había sido enterrado y en fin, yo le preguntaba a mi madre ¿dónde está David? ¿Dónde está David? Se ha llevado su silla de ruedas, ¿dónde está? Y ya me comentaron que estaba en el cielo y bueno, fue un poco duro porque justo el día antes a su muerte habíamos celebrado su cumpleaños y su cama estaba llena de globos. Días después, cuando regresé a Jaén con mis hermanos, pues seguía la cama con los globos y bueno, yo lo primero que hice es ir a ver a mi hermano y ya mi hermano no estaba y ya me explicaron un poco. Entonces yo creo que a través de esa situación, esa vivencia, la poesía a mí me ha ayudado pues para sacar el dolor, porque el primer poema que escribí se titula Cementerio oculto, con 8 años, 2 años después del fallecimiento de mi hermano David, y yo imaginaba que mi hermano estaba en el cementerio rodeado de personas y bueno, fue como yo me abría a la poesía. Desde aquel momento hasta ahora, pues bueno, gané concursos de poesía en el cole, en el instituto, no paré de escribir
Y bueno, tras varias publicaciones de poesía, varias participaciones como jurado también en certámenes y talleres. Me gustaba tanto la poesía también que, bueno, desde el año 2010 dirijo un programa de poesía, Castillo de Versos, en la radio de la Universidad de Jaén, que se puso en contacto conmigo Julio Ángel Olivares, el director de la radio, y me propuso hacer ese programa. Y bueno, han pasado un montón de invitados, poetas, cantautores, escritores en general. La radio también tiene su parte solidaria. Hemos estado haciendo un montón de cosillas solidarias también por y para los demás. Y bueno, hasta comentaros la anécdota de que a través del teléfono, claro, hemos entrevistado a Manolo García, a Luna Miguel, a Inés de León, pues a un montón de escritores, a Piedad Bonet, también estuvo, si no me equivoco, en el 2012, y un montón de poetas y de personas pues maravillosas, ¿no? Que se han abierto, que han compartido con nosotros sus publicaciones y su persona en general. Y bueno, recientemente he publicado un poemario. Mi último poemario se publicó en mayo de 2024 a través de la editorial jiennense Eris Ediciones, que es una editorial de la antigua escuela, ¿no? De corte tradicional, y está dirigida por Carmen Sánchez, junto a un equipo maravilloso de profesionales. Además, ella es una amiga de Jaén, también poeta, escritora, profesora de la Universidad de Jaén, y bueno, es maravillosa. Y la experiencia con ellos, pues genial. Yo no sé de pájaro, el título pues es el verso de una de las poetas referencia siempre para mí, por excelencia y por su obra, que es maravillosa. Poeta un poco maldita, suicida, como es Alejandra Pizarnik, de su poema La carencia, y ese verso Yo no sé de pájaros, que abre el poema, da título a mi último poemario. Y bueno, ahora pues estamos también con el tema de las nominaciones, que me han nominado a lo del Premio Grajo 2025, los Premios Grajo, en la categoría de literatura, y estoy súper contenta con la nominación. Y bueno, pues la verdad que agradecida a todo lo que se está abriendo en Jaén, en la tierra, en el mundo en general. La poesía tiene vida, cobra vida, y la verdad que cada vez hay más aficionados y más profesionales. Y yo creo que la poesía nos ayuda, ¿no?, para poder transmitir lo que queremos transmitir. Nos ayuda también para afrontar y asimilar un poquito el dolor. Y para mí es un paracaídas también, que se abre a la vida y a todo, y a la muerte, porque la poesía te ayuda a llevar todos los momentos, ¿no?, de tu vida de una manera diferente. Ahora también a nivel familiar estamos pasándolo bastante mal, porque mi padre tiene Alzheimer y demencia frontotemporal, y la verdad que una enfermedad que ha sido muy galopante, todo muy rápido, y la verdad que estamos pasando una época dura. Y la poesía sigue ahí, me sigue acompañando en estos malos tragos de la vida, pero también en lo bueno, porque mi poesía no solo habla del dolor, es una poesía social, es una poesía humanista, una poesía solidaria, una poesía también la que se pone en el otro, ¿no?, para hablar del otro, de los dolores de los demás. También es muy variopinta. Y bueno, Yo no sé de pájaros tiene poemas de diferentes etapas de mi vida. Ahora os pasaré a leer unos poquillos poemas de Yo no sé de pájaros, de este nuevo poemario, y otros poquillos, si da tiempo, de Fracción Generatriz, mi anterior poemario. Se los dedico a mi hermano David, por supuesto, y bueno, en las tragedias en la familia han pasado muchos años, pero en 2010 también falleció mi sobrina Claudia, y se los dedico a ella también, que a través de la escritura también me sirvió para canalizar el dolor. Escribí un cuento infantil que espero publicarlo, que se titula Historias de la Principita, y bueno, está ilustrado por José Marcos, el ilustrador, y va dedicado a mi sobrina Claudia. Eso también es otro de los proyectos que quiero que salgan. Actualmente, bueno, seguir moviendo Yo no sé de pájaros, presentaciones futuras, sigo con el programa de la radio dirigiéndolo,
también con los artículos del diario Jaén, y bueno, ahí vamos a todo lo que a lo que nos llaman y a lo que podemos, a darle siempre vida a la poesía. Voy a pasar a leer algunos poemas de Yo no sé de pájaros. Voy a empezar con algunos breves. Mudanza. Nos deshojan edades en continuo cambio y dicen que eso es madurar, pero nadie nos muestra el camino de la piel donde se muda la nostalgia. Insomnio. En la noche del insomnio, las sábanas son laberintos de seda. No llega el necesario sueño, solo llega la desvelada noche. Las horas pasan enlutadas con el silencio nocturno de una frágil oscuridad, y de lejos la mañana se percibe como un rayo de luz que vaticina vida detrás de cada rostro. Condenados, navíos que se hienden en el mar tras el desvío de una ráfaga de impetuoso viento, doblegados, decaídos, condenados. Ejército de colores. De los cuadros salen ejércitos de colores que difuminan las sombras del retrato, salen veloces cabalgando a lomos de la tarde y llegan lejos donde la noche con su negro los fulmina. Este otro poema, Cuando la nieve caiga, pues se lo dedico a mi padre, y bueno, habla un poco de la vejez, con una comparación, ¿no? Esa nieve blanca en el pelo, esas canas y lo que es la vejez, ¿no? Las enfermedades tan duras que a veces las personas mayores pues padecen. Cuando la nieve caiga, ¿qué será de mí? Cuando la nieve quiera quedarse en los enredos de mis cabellos, cuando venga a dibujar la vejez vestida de arruga breve y quiera quedarse sin contemplaciones en mis noches grises, ¿qué será de aquello que me fue dado, de mis recuerdos y mis nostalgias, de mis años entregados y mis creencias? ¿Acaso no serán ausencias imperfectas de los días que nos quedan? ¿Dónde irán el balbuceo de mi voz, el sonido lento del balanceo de mi cuerpo, las palabras que ya no pueda pronunciar porque el tiempo las haya silenciado? ¿Dónde? Quizá la tierra sepa guardarme consigo bajo la sombra de un árbol milenario. Bueno, este último poema de Yo no sé de pájaros, un guiño a nuestra infancia. Se nos van. Se nos van de los ojos los rostros adormecidos por la sombra del tiempo. Se nos van los olores con sabor a mayo del 88. Se nos va también ese año y los otros también se nos van. Y así la vida. Los remiendos de los años, el polvo en los libros que no se han vuelto a visitar, las rajitas del polo flash en las comisuras de los labios, se nos van, se nos van. Ahora paso a leer de Fracción Generatriz del anterior poemario, el poema Lágrima. La gota descendió de su rostro, rozando la pálida esencia de su velo. Sus almendros giraron el espejo y la pupila decoloró lágrimas. El instante penetró en triste llanto y los ojos difuminaron el tiempo con el color transparente de un sollozo. Sus labios tragaron las gotas de dos astros que desde arriba se hundían en ojeras, y el río se filtró por los pasillos del espacio, la lágrima cayó al vacío y su gota se hizo árbol. Otro de los poemas de Fracción Generatriz, Tic-tac. Con el tiempo las grietas en el rostro se acentúan, empalidecen los sentidos detrás de la mueca del ayer. Con el tiempo muere el grito y crece el eco, balbucean los recuerdos bajo cortinas transparentes. Con el tiempo calla el viento y viaja el gesto a lugares donde se pierde la nostalgia. Segundos, minutos, horas, semanas, meses, años. Con el tiempo todo tic se transforma en un tac que se agria bajo tierra y todo tac se va en un tic con el tiempo.
La música también está presente en mi poesía. Piano roto. Te perdiste en el espacio intratonal, mutilando las teclas que acarician tu cuadratura. Te opusiste a dictar melodías regulares y rodeaste de tonalidades imperfectas tu signatura. El viento balancea tu blanca y negra bandeja de vibraciones. Te atormentas entre el sonido perfecto que el pasado retorna húmedo y nebuloso, y regresas siempre al mismo lugar donde te cuelas poderoso, resonando en la noche como alas de luciérnaga triste, sin saber que es otra la madera, que es otra la mano, que son otros los dedos que se hacen hueco entre tu cuerpo, fingiendo ser recuerdo. Y bueno, termino con uno cortito del nuevo poemario, Yo no sé de pájaros. Carne. Somos carne, una carne sin huesos que es alma errante, esqueleto de palabras vacías. Y bueno, muchísimas gracias, Tomás, por la invitación a la estantería. Espero que disfrutéis muchísimo del día y que este 2025 sea para todos algo más amable. Así que no nos falten los versos y que no nos falte las ganas de escribir y la fuerza para llevarlo todo lo mejor que podamos. Un abrazo enorme y feliz día. En el espacio Desde la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido ya la conciencia. En primer lugar, comentaremos el curioso verbo pulular. El diccionario de la Real Academia Española define este verbo intransitivo como la acción de abundar o bullir en un lugar personas, animales o cosas. Asimismo, señalará que este verbo procede del latín pullulare. Se recoge, pues, que se refiere no sólo a personas o animales, a seres vivos, sino también a cosas, con el sentido de originarse, provenir o nacer una de otra, así como a vegetales, con el sentido de empezar a brotar y echar renuevos o vástagos. Y es que ya en latín el verbo pullulare se veía referido al rápido y masivo retoñar y germinar de plantas y al rápido crecimiento y desarrollo de la cría de los animales. Ten en cuenta que pullus, en latín que daría pollo, se refería también a los brotes de plantas y semillas, aparte de aquellas crías de animales que hemos referido anteriormente. En segundo lugar tenemos el término regocijo. Según el diccionario de la Academia, sería el acto con que se manifiesta una alegría intensa, festejo, fiesta, júbilo, alborozo, etc. Tal palabra
estaría formada por el prefijo enfático re más la raíz del sustantivo gozo, que vendría a su vez del latín gaudium. A esa formación se le añade el sufijo hijo. Respecto a este sufijo a priori peyorativo por ser de carácter diminutivo, aportaría también al lesema cierta entrañable simpatía, haciendo paradójicamente al término en cierto modo simpático, acogedor. Así sucede con voces también como acertijo o escondrijo. En tercer lugar comentaremos la palabra cizaña. Según el diccionario, aparecen varias acepciones, admite varias acepciones. La primera y básica sería la de una planta anual de la familia de la gramínea, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas. A su vez presentarían aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. En segundo lugar, se llama cizaña al vicio que se mezcla entre la buena acción y costumbre. También se aplica este nombre a una cosa que hace daño a otra, maleándola o echándola a perder. Y, sobre todo, actualmente se utiliza como sinónimo de disensión o enemistad, visible en expresiones como meter o sembrar cizaña. La expresión hace referencia, pues, en su origen, a esa planta muy parecida al trigo, cizaña, y que a veces se le ha nombrado de hecho como trigo falso. Esta planta crece sin haber sido cultivada y frecuentemente es confundida, como hemos dicho, con este cereal. Sin embargo, su grano y su harina son altamente tóxicos y desaconsejados para el consumo humano y animal. En cuanto a la etimología de la palabra, el término griego con el que se designaba esta gramínea, zizania, pasó igualmente al latín como igualmente zixania. Se trata ambos de neutros plurales con origen a su vez en un primitivo término del arameo. En cuarto lugar comentaremos la palabra cotidiana y habitual mensaje. Vendría del occitano antiguo, que ya sabéis que es una lengua del mediodía francés, y la forma que presentaba en ese idioma sería el de messager, a su vez proveniente de mes, que significa mensajero, tomado al tiempo del latín missus, enviado, que ya sabéis que es el participio de perfecto del verbo mittere, que significa enviar o lanzar, de donde viene en español, por ejemplo, misil o misiva. A esta formación se le unía el sufijo adje, muy propio de la lengua de Oc, y ya en latín tardío pues tendríamos misagium o mesagium. Recordemos aquí que el nombre del idioma occitano, lengua de Oc, vendría precisamente de la palabra oc, que en esta lengua o en este idioma del sur de Francia significaría sí, en contraste con el francés del norte o lengua de oil, que sería ancestro del francés moderno y que equivaldría al oui, también sí. En quinto lugar tenemos el verbo vociferar. Según la Real Academia, puede ser un verbo transitivo, expresando el manifestar ligera y jactanciosamente algo, o bien un verbo intransitivo con el sentido de vocear o dar grandes voces. En cuanto a su formación, vendría directamente del latín vociferare, a su vez proveniente de vox vocis, voz, y del verbo ferre, que significa llevar. En principio, pues, el verbo significaría portar la voz o producir voces. Y ya que nos ha salido ese término jactancioso, veremos qué significa o de dónde viene el verbo jactarse. Ya sabemos que significaría alabarse o presumir de algo. Se trata de un intransitivo pronominal y se construye con un complemento régimen con la preposición de. Pues bien, provendría del latín iactare, un frecuentativo del verbo iacere, que significa lanzar. De aquí vendría, por ejemplo, la palabra jaculatoria,
que ya sabéis que, según los diccionarios, se trata de una oración breve y especialmente fervorosa. Y por último comentaremos la palabra plagio. Según la Real Academia, plagiar sería copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. Pues bien, vendría del sustantivo griego plagion, que significa oblicuo, pero también por ahí trapacero o engañoso, y de cuya raíz en latín tardío aparece plagiarius, un adjetivo que se refiere a quien roba o secuestra a un esclavo, del mismo modo que plagium significaba la acción de robar esclavos, la acción de comprar o vender como esclavos a personas libres. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Hoy nos trae un original cuento titulado Importancias relativas. Narrado en segunda persona, nos habla de un viaje de ida y vuelta a través del espacio y del tiempo. Al escucharlo, he sentido un extraño vértigo, una rara sensación de desasosiego. Quizá vosotros también lo experimentéis. No sé. Sea como sea, seguro que esta historia no os va a dejar indiferentes. Importancias relativas. Lo imposible es lo que ocurre visto desde fuera, pero no sabes cómo decirlo. Crees que fue en el parque grande de las afueras de la ciudad. Estuviste contemplando a una pareja de enamorados. Agarrados de las manos, enlazaban sus labios sin despegarlos un instante. Crees que no se hablaban entre sí, pero desde la distancia en que te encontrabas era imposible saber esto. Ella tenía los ojos cerrados. Él, en cambio, estaba ansioso por no cerrarlos, por no perderse nada de lo que le estaba sucediendo. De repente empiezas a elevarte por los aires, primero muy despacio y como dudando. Te elevas apenas 1 centímetro para volver a caer a tierra y de nuevo hacia arriba y hacia abajo otra vez, hasta que definitivamente ocurre el equilibrio necesario y lentamente comienzas a elevarte, como si levitaras, hacia arriba, hacia las nubes, muy despacio. Puedes ver a la pareja de enamorados que sigue con sus besos y sus caricias, ajenos al extraordinario suceso que está aconteciendo a unos metros de ellos. Puedes verlos desde arriba, casi sobre su exacta vertical. Aún puedes identificarlos como 2 enamorados, porque no es mucha la distancia que te separa de ellos.
Después sigues ascendiendo. Ves las copas de los árboles desde el cielo y ves también el parque entero, no tan grande como parecía desde el suelo, y la ciudad, y sigues ascendiendo hacia las nubes. El suelo parece aplastado o aplanado. Apenas distingues cumbres. Desde la altura de las nubes, las montañas son poco más que una planicie rugosa. Sigues ascendiendo y ascendiendo. Sientes cuando sales de la atmósfera terrestre. Al principio crees que te falta el aire, que no puedes respirar. Te agarras la garganta, toses. Descubres que no necesitas el aire para nada, que puedes seguir contemplando la tierra desde fuera de ella y que no le ocurre nada a tu cuerpo. Y sigues ascendiendo, o tal vez sea más exacto decir alejándote. Se te viene a la cabeza la palabra extrínseco. Logras ver la luna a lo lejos y otros astros. Crees pasar demasiado cerca de Marte y de, supones, Saturno, pero no estás seguro. Sientes un vértigo, mayor que cuando dejaste la atmósfera terrestre, cuando descubres que has abandonado el sistema solar. Lo sabes porque no conoces o identificas nada de lo que ves. Astros y más astros por todos lados. No sabes qué es arriba o qué es abajo. No sabes si estás al derecho o al revés, pero tampoco necesitas saberlo. Tú sigues levitando, o ascendiendo, o alejándote, o viajando. Pasados muchos días, si es que esto puede seguir diciéndose así, ves a lo lejos un extraño punto blanquecino. Es la galaxia de la que partiste. Ves también otras galaxias. No sabes a dónde te conducirá este extraño ascenso o viaje. Tampoco parece importarte. Tampoco puedes evitarlo. No logras acordarte de nada de lo que sucedía allá abajo o allá a lo lejos, en la tierra, en tu ciudad, en el parque, como si todo aquello no tuviera ninguna importancia desde aquí, o como si hubieras decidido que realmente nunca la tuvo. Te sientes no solo, sino único, pero no por ello privilegiado, aunque seas lo más cercano a Dios que ninguna religión imaginara jamás. Sigues avanzando y crees que estás llegando a los límites del universo, si es que el universo tuviera límites. Comienzas a aburrirte, te cansas de mirar, porque lo que más hay es nada. Piensas, lo que abunda es la ausencia, el vacío, la nada, la soledad. Lo extraordinario es la compañía, la materia. Esta es lo verdaderamente único y divino, y en ella, en la materia, aún más extraordinario, la vida y la conciencia de la conciencia. Empiezas a aterrarte. Ahora el vacío te angustia. No puedes desesperarte, pero estás asustado, impresionado, aturdido. Deseas no seguir ascendiendo o alejándote. Deseas huir, ¿por qué no morir? Pero no puedes hacer nada para lograrlo. Cierras la boca para no respirar.
pero no hay oxígeno a tu alrededor. Esfuerzo inútil. De repente, de nuevo sientes que algo pasa. Te has parado en mitad de una noche inmensa. Sabes que no avanzas. Después de unos segundos, quién sabe, o de unos días, o de años quizás, empiezas a retroceder, si esto se puede decir así. Comienzas a bajar, a volver. A lo lejos vuelves a ver tu galaxia y otras más lejanas. Crees identificar más tarde, mucho más tarde, a Plutón y a Urano. Allí ves a Marte y más allá a la Tierra con su satélite. ¡Qué verdadera belleza!, te dices. Notas un escalofrío cuando comprendes que estás de nuevo ingresando en la atmósfera. Vuelves a respirar. Te sientes agotado. El oxígeno te quema los pulmones como si llevaras años sin usarlos. La Tierra te parece una enorme planicie. Sigues bajando, ahora sí, volviendo. Identificas los límites de tu ciudad y después los del parque. A lo lejos ves una pareja de enamorados que está besándose tiernamente. Sus manos están entrelazadas. Piensas que no pueden ser los mismos que recuerdas, porque estos, por sus aspectos, tienen no menos de 90 años. Pero tú sabes que son los mismos individuos que decidieron enlazarse y así han continuado por siempre. Ella, inconsciente quizá, o sabia, sigue con sus ojos cerrados. Piensas, qué extrañas decisiones toman a veces los humanos. Y depositas con esta meditación tus pies en el suelo. Esta semana, en su sección Historia de Cronopios y de Famas, donde nos habla en cada programa, con una perspectiva distinta y muy personal, acerca de diversas autoras y autores contemporáneos, nuestra querida amiga, la escritora Lourdes Delgado, nos trae la vida y la obra del gran creador siciliano Luigi Pirandello, fallecido en Roma a finales de 1936, 2 años después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura. Os dejo, pues, con la palabra siempre grata de Lourdes y sus interesantes historias de cronopios y de fama, con las que no dejamos de disfrutar y de aprender. Quien ha entendido el juego no consigue engañarse más, pero quien no consigue engañarse no puede cogerle gusto ni placer a la vida. Es así. Nosotros somos como las pobres arañas que para vivir necesitan tejer en un rincón su tela sutil. Nosotros somos como los pobres caracoles que para vivir necesitan llevar encima su caparazón frágil. Somos todos arañas y caracoles de una raza más noble. Locos sin duda no queremos una tela de araña ni un caparazón, queremos un pequeño mundo para vivir en él y para vivir de él. Un ideal, un sentimiento, una costumbre, una ocupación, ese es el pequeño mundo. Ese es el caparazón del hombre. Sin esto es imposible la vida. Cuando tú consigues no tener ningún ideal porque observando la vida parece un gran teatro de títeres, sin nexo, sin explicación nunca. Cuando tú no tienes un sentimiento porque has conseguido no estimar, no cuidar más a los demás y te falta por ello la costumbre que no encuentras
y la ocupación que rechazas, cuando tú vivas sin vida, pienses sin un pensamiento y sientas sin corazón, entonces tú no sabrás qué hacer, serás un transeúnte sin casa y un pájaro sin nido. Yo soy así. Yo escribo para olvidarme de mí mismo, para deshacerme de mi desesperación. Un saludo, Tomás, y saludos cordiales a los oyentes de la estantería aquí en Radio Proverso, la radio que es cultura. Hoy os traigo al hombre que supo leer la realidad con máscaras, que nació y vivió siempre en el caos, que advirtió que la dinámica de nuestra realidad es la paradoja. Al hombre que estuvo buscándose cada día de su infeliz existencia y que lo hizo con lo cómico y con lo trágico de la vida. Hoy os traigo a un siciliano inquebrantable que luchó como nadie contra la tentación del abismo y se refugió en el arte, revolucionándolo, para no tener que vivir su triste existencia. Hoy os traigo al magistral, al inigualable Luigi Pirandello. Pirandello nace en 1867 en Girgenti, en Sicilia, que bueno, es lo que hoy es Agrigento, ¿no? Porque Mussolini la rebautizará así. 6 años antes del nacimiento de Pirandello, en el 61 se produce en Italia pues lo que se conoce como el Risorgimento, que no es otra cosa que la unificación tardía del país. Los sicilianos tenían mucha confianza en esta unificación porque pensaban que iba a rescatar a Sicilia de la pobreza, que la iba a integrar en la economía y que iba a darle progreso. Pero fue todo un fracaso, fue una decepción y de nuevo Sicilia fue la tierra traicionada, la tierra abandonada y la tierra resignada. Y todo este sentimiento lo va a recoger Pirandello ya de adulto en su obra Los viejos y los jóvenes. Pirandello nace en una contrada, en una pedanía, que se llama en dialecto siciliano Cabusu, que significa caos. El destino en el nombre que diría Luigi. La mente metafórica de Pirandello llegará a asociar este lugar con su propia existencia, autodenominándose hijo del caos. Pertenece a una familia bienestante de la burguesía siciliana. Su padre era dueño de unas minas de azufre que le reportaban grandes beneficios. Y esto le permitió a Pirandello poder acceder a una educación y a una cultura privilegiada y no tener que dedicarse, como la mayor parte de los muchachos sicilianos de la época, a trabajar el campo o la mina. Desde pequeño, Pirandello sintió gran atracción por la lectura y por el teatro, y solía jugar con sus primos y los usaba para las representaciones teatrales que inventaba, influenciado por ese teatro de i Puppi, el teatro de las marionetas, que era muy típico de Sicilia. Su padre, como buen siciliano, pues quiso siempre que Luigi siguiera sus pasos y se ocupara del negocio familiar, y por ello, pues para que se forme, lo matricula en la Escuela Técnica de Girgenti. Esto abruma a Pirandello porque su ánimo estaba inclinado a la poesía, a la metáfora y a la completa libertad creadora y no a los números y a las reglas matemáticas. Empieza a sentirse atrapado y se pregunta: ¿qué decide el destino de un hombre? El escritor, más que ningún otro hombre del mundo, tiene el deseo de distinguirse, de separarse de ese mundo que nos han creado. Tiene el deseo de demostrar que no acabamos ahí donde todo pareciera llevarnos. Esto lo lleva a darse cuenta, bueno, de que estamos determinados, ¿no? Que estamos sujetos al determinismo. Y él va a cuestionar este determinismo. Lo va a hacer, pues, bueno, revelándose a los deseos de su padre, que bueno, para la burguesía en general, pero para un padre siciliano más todavía, era imprescindible que su hijo siguiera sus pasos y siguiera el negocio familiar, ¿no? Y va a cuestionar también este determinismo, bueno, observando lo que tiene alrededor, que son los muchachos azufreros que trabajan en las minas de su padre, y se va a dar cuenta cómo hay hombres que están condenados desde su nacimiento a llevar un tipo de vida muy miserable. Y entonces, bueno, escribe Chaula descubre la luna, donde Pirandello se revela a ese determinismo, ¿no? Y entonces Chaula, que por nacimiento tiene que trabajar día y noche en esa mina, pues una noche sale del agujero donde pasa el día trabajando y de pronto, mirando al cielo infinito, pues ve en lo alto, inmensa, bella, la luna, y se da cuenta entonces de que su naturaleza humana no está hecha solo de esa corporeidad, sino que hay algo más trascendental, ¿no? Le da así
un horizonte metafísico a Chabula, al azufrero. Pirandello tiene una vocación distinta a todos los que lo rodean y bueno, hasta tal punto que piensa que es un hijo cambiado, ¿no? A partir de su adolescencia, bueno, todas las obsesiones de Pirandello, todo el sentir y las crisis existenciales de Pirandello, bueno, todo eso Pirandello lo traslada a la escritura, ¿no? Y por ejemplo, esta del hijo cambiado, bueno, pues va a escribir más para adelante una novela con ese nombre, El hijo cambiado. Luigi Pirandello se revela a su padre y entonces estudia liceo clásico, que es lo que a él le gusta. Esto es una gran decepción para el padre, que lo empieza, bueno, a mirar con cierto desprecio. Más allá de lo que parece, un hijo bohemio, perdido, poeta y un padre íntegro, respetable, honrado, hay otra verdad. Una verdad de la que se va a dar cuenta Luigi, ¿no? Hay una verdad pues que hay que mantener oculta y en secreto. Luigi un día sigue a su padre y lo ve entrar en una iglesia y al ir tras él descubre que se citaba allí con su amante. Empieza entonces a madurar en Luigi la existencia de una realidad en la que conviven dos contrarios, la verdad y la apariencia. Descubre que bajo esa fachada de padre respetuoso, hecho de una pieza, como son los hombres sicilianos, que había un hombre vulnerable y débil ante las pasiones y las tentaciones, y que para poder sortear la falla entre apariencia y realidad, su padre había vestido una máscara. Empieza a estudiar letras en la Universidad de Palermo, luego posteriormente seguirá en Roma, porque Luigi quiere ser escritor y decide pues marchar a la capital y terminará sus estudios universitarios en Alemania. Alemania marca bastante a Pirandello porque entra en contacto allí con la literatura romántica. Él se siente muy en sintonía con ella porque es una reacción contra el racionalismo que había dominado el panorama literario. Tiene mucho de dionisíaco y Pirandello estaba buscando un modo de expresar ese carácter caótico de la vida. Además lee a Schopenhauer, lee a Nietzsche allí y estos dos autores lo influencian mucho en su concepción de la vida como dolor y del arte como único refugio posible, así como el tema de la máscara en Nietzsche, que Pirandello lleva a su terreno dándole su propia relectura. Vuelve a Italia y entonces publica, nada más volver, su primera novela, La excluida. Comienza Pirandello, bueno, así un proceso de, digamos, de renovación junto con Italo Svevo, de renovación de la narrativa italiana. Renovación que también posteriormente llevará al teatro. Rompe con esa literatura burguesa y lo hace partiendo, bueno, del verismo de un escritor siciliano que él admiraba muchísimo, que es Giovanni Verga, que tiene un realismo bastante marcado, bastante fuerte, bastante siciliano, como podemos ver en una de las obras fundamentales de Verga, que son los Malabolia. Pirandello parte de aquí, parte de su entorno más cercano, de lo que conoce, y hace un poco como Cervantes con su Quijote, deconstruye desde dentro la novela realista. Inmediatamente después de la publicación de La exclusa, su padre le ha concertado un matrimonio con la hija de su socio, con María Antonieta Portulano. Esto fue lo peor que le pasó sin duda a Pirandello en su vida. Fue este matrimonio obligado. Fue lo que le trajo toda la infelicidad, toda su crisis existencial, todo su dolor. La chica sí que era verdad que era una mujer bastante bonita y bueno, en principio Pirandello no se siente por ello disgustado. Se traslada con ella a Roma porque ya hemos dicho que él quiere ser escritor y entonces empieza a intentar introducir a Antonieta en ese círculo de intelectuales que él frecuentaba. Pero la muchacha rechaza todo aquello. No estaba instruida, además no tenía pretensiones ninguna artísticas ni culturales
empezó a aislarse, a sentirse extraña en un mundo que no era el que había conocido hasta ahora, que era ese mundo del matriarcado de Sicilia, donde las mujeres hacen piña y se dedican a atender a su esposo y a cuidar de sus hijos y de la familia. María Antonieta empieza entonces a obsesionarse con que Luigi la engaña. Todo esto son, obsesiones infundadas, ¿no? Empiezan así sus ataques de celos enfermizos que acaban siempre con escenas muy bochornosas en la calle o en la puerta de la universidad donde Luigi enseñaba. Empieza a mostrar así los primeros síntomas de desequilibrio mental. El matrimonio de Luigi con la Portulano, constituye, sí que es verdad, un momento fundacional en el universo de Pirandello. Pirandello, como era muy observador, pues empieza también a reflexionar, ¿no?, sobre su entorno, sobre su matrimonio, y se da cuenta, ya había advertido que en la realidad había un punto tremendo de irracionalidad y que la vida era fundamentalmente dionisíaca. Entonces, a raíz de los comportamientos de mentes irracionales de María, pues se refuerza en él la idea de que la vida es caótica, que es caos, porque evidentemente todo lo que en ese momento a Luigi lo está rodeando es así, es puro caos. Y entonces convierte ese concepto en la piedra angular de la poética, ¿no?, pirandeliana. De esa convivencia también con su esposa empieza a profundizar en la figura del loco y se convierte en una obsesión, y sus obras están llenas de muchos locos, pero ninguno es un loco físico de verdad, sino locos lúcidos, ¿no?, que ante la vida y la realidad insoportable usan la locura como tabla de salvación. Luigi tiene hijos con María Antonieta, va manejando la situación como buenamente va pudiendo, con paciencia, con resignación, pero sucede un acontecimiento que lo mete contra las cuerdas. La mina de azufre, de su familia, pues se inunda, lo pierden todo, se arruinan, y entonces Luigi se hunde. Pirandello está atrapado en un matrimonio que es un infierno. De esta experiencia, de este amor infernal que él no conoce otro amor, pues nace su libro Amores sin amor, que tiene un título bastante significativo. Luigi está preso en un matrimonio que solo le reporta infelicidad, desequilibrio, con una esposa incapaz de hacerse cargo absolutamente de nada, incapaz de apoyarlo, de confortarlo, y todo el peso, tanto económico como afectivo, de la familia recae sobre sus hombros. No solo María Antonieta le está trayendo a la mente pues la idea del caos y de la locura, sino ahora el de la jaula, el de la trápola, el de la cárcel. Pirandello se siente, falto de libertad, se siente enjaulado, asfixiado, sin oxígeno y sofocado. Y concluye que la familia es una de las peores trampas que puede tener, ¿no?, la vida de un hombre. Y eso choca, ¿no?, frontalmente, pues, con el valor supremo de un siciliano, que es la familia. Es por eso que la vida de Pirandello fue tan infeliz, tan triste y tan desgraciada, porque nunca tuvo el valor de rebelarse ante eso, ante ese valor siciliano, y se pasó la vida por no separarse de su mujer, escondiéndose en su arte. Luigi, en este momento en el que están arruinados, piensa repetidamente en el suicidio, en la solución fácil, pero a pesar de esa fuerte tentación, sale adelante solo como los hombres grandes saben hacerlo, luchando, y lo hace del único modo que conoce, que es escribiendo, escapando a través de la escritura. Escribió: la vida o se inhibe o se escribe, pero ¿por qué vivirla si no hace otra cosa que infligirnos daño, infligirnos aflicción y mortificación continua? Es el momento en el que empieza Luigi a escribir compulsivamente un cuento al día. Así nace Relatos para un año. ¿Por qué? Porque esto se publicaba muy rápidamente en revistas y te lo pagaban fácilmente. Empieza también a dar clases de alemán. Con eso empieza un poco a reestructurar la economía.
Fruto de este momento de desesperación y quiebre nace una de sus mejores novelas, Il fu Matia Pascal, que fue un auténtico suceso editorial que lo catapultó a la fama. La vida como profesor nunca en realidad le satisfizo, le pesaba en estos momentos como una losa, la enfermedad de su esposa se iba agravando con los años, cada vez era peor, y muere su madre, muere la madre de Pirandello, y bueno, Pirandello empieza a hundirse de nuevo y busca refugio en la representación teatral. Va a una función y allí conoce a Angelo Musco, que era un cómico de la época que representaba teatro dialectal. Pirandello estaba muy desmotivado y, bueno, al ver recitar a Musco le viene el impulso de volver a escribir y le promete una comedia. Pirandello en ese momento se siente huérfano, necesita recuperar sus raíces, necesita recuperar en cierto modo a su madre, volver a Ítaca, y lo hace recuperando la lengua siciliana. Y es así como empieza Pirandello en el teatro, por una necesidad de volver a la madre. Nacen obras como Pensaci Giacomino o Liolà, que son súper famosas. El teatro en este momento que Pirandello desarrolla es un teatro en lengua siciliana, un teatro pobre y un teatro basado en las pasiones. Los problemas psíquicos de Antonieta, bueno, van cada vez a peor y llega un momento que Pirandello se ve tan acorralado que tiene que internarla. Y lo hace en 1919. A partir de aquí, Pirandello empieza a levantar cabeza de todas y empieza con ese teatro revolucionario que será lo que va a llevarlo a la fama mundial y lo que le hará conseguir el Premio Nobel de Literatura en 1934. Se da cuenta que el realismo ya no expresa al hombre de la época y sus angustias, cosa que ya había advertido en las novelas, y empieza a buscar otras vías. Y bueno, echa mano de lo que ya había hecho en la narrativa. Dinamita así por completo el realismo y abre el camino al teatro posterior de Adamov, de Ibsen, de Ionesco, de Beckett y de Antoni Artaud, con un tipo de teatro existencial donde prima la preocupación por la psicología de los personajes y la metafísica. Cuando Pirandello llega al teatro, lo que había era un teatro burgués y luego el teatro grandilocuente de D'Annunzio, que era un teatro movido por grandes pasiones y bueno, con grandes aspiraciones. Pirandello incursiona en el teatro, en el panorama teatral, con el teatro de lo grotesco, que lo hace atacando pues la verosimilitud con ese juego paródico que a él tanto le gusta, con ese mundo alterado, introduciendo el absurdo y bueno, y es robándole la coherencia a esa psicología de los personajes que tenía el teatro tradicional, ¿no? Y presenta a él en escena personajes desdoblados, escindidos, empujados a razonar y a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Lleva en las situaciones en el teatro hasta las últimas consecuencias, la identidad, la honestidad, la máscara, y con eso sacude al espectador para que piense. Su teatro es un teatro reflexivo. En Pirandello prevalece la razón sobre la pasión y también la ironía. En Pirandello no hay héroes, sino son hombres comunes, son ridículos, son ineptos y a veces viven la mayor parte de la vida en la zona gris. Viven una existencia monótona y aburrida. Son los nati morti, los nacidos muertos. El Pirandello nos hace caer a través de este grotesco en lo cómico, ¿no? En un principio nosotros nos reímos, ¿no?, de la situación, pero afina mucho más y hace que de esa situación cómica pasemos al humorismo, a lo que él concibe como humorismo, es decir, a la reflexión
sobre la condición humana, que esto provoca en el espectador el sentimiento de lo trágico. Este teatro deriva con los años en la deconstrucción total del teatro, haciendo un teatro experimental o metateatro, que es lo que lo ha hecho famoso a nivel mundial. Y aquí es donde pues, se encuentran entre las obras más famosas los 6 personajes in cerca de autores, que estrena en Roma con su hija, que es un auténtico... lo abuchean, ¿no? El público no está preparado para algo tan novedoso, pero que pocos meses después, pues en lo que son los teatros de Europa, empieza pues, bueno, a ser reconocido. Crea un drama nuevo, se hace empresario teatral, como estamos viendo, pero se arruina y de nuevo viene el quiebre emocional. Y entonces esta ruina es lo que a él lo lleva a adherirse al fascismo, que no es una adhesión por ideales, porque Pirandello no creía ni en ideales religiosos ni en ideales políticos, simplemente fue para conseguir, pues para su teatro, financiación estatal. Fue muy criticado porque su adhesión fue posterior, fue poco después del suceso Matteotti, que fue, bueno, el asesinato de un ministro socialista que murió a patadas por un grupo de fascistas. Nunca estuvo alineado realmente con el fascismo. Es más, en El gigante de la montaña, que es la última obra, es una crítica en realidad contra ese régimen prepotente, omnipotente, que intenta aplastar al arte, pero dice Pirandello, el arte nunca muere. También Mussolini intentó, bueno, pues como ya le habían dado el premio Nobel, pues intentó, bueno, que apoyara con su escritura la campaña suya en Libia, y se negó. Prefirió desde entonces, pues en vez de representar en Italia, hacerlo en Praga, en Budapest, en Nueva York, en Buenos Aires, bueno, porque sus obras en Italia estaban siendo censuradas, también en Berlín. Y de repente, en medio de toda esta locura por revolucionar en la escena teatral, pues conoce al único amor de su vida, a Marta Abba. La vio y enseguida supo que era ella. Marta era actriz, era bella y tenía una personalidad arrolladora y magnética. En ella reconoció todo aquello que él había tenido guardado tanto tiempo y que pensó que nunca encontraría, porque simplemente no existía. Pirandello le escribe a Marta Abba las últimas 10 comedias antes de morir, y a pesar de amarla y admirarla con locura, Pirandello siempre se mantuvo fiel a su mujer como buen siciliano y se obligó a tragarse los sentimientos, a pesar de que Antonieta estaba encerrada y Pirandello sabía que nunca más saldría del manicomio. En 1936 Pirandello se enferma de pulmonía y muere, dejando inconclusa El gigante de la montaña. En el lecho de muerte, agonizante, ya le dice a su hijo Stefano, que era escritor como él: ya sé cómo se concilia el arte con la vida. El olivo saraceno. Y expiró. Probablemente el hombre que había buscado la verdad de todos los modos posibles sin encontrarla, que había buscado trascender la miserable y triste condición humana, el hombre que había sido herido por la vida una y mil veces, el hombre que para escapar de su infeliz existencia había intentado ser uno, ninguno y 100.000, y había huido a través de su escritura. Ese hombre que llevaba la infelicidad dentro de su alma y de la que jamás pudo desprenderse. Ese hombre que estuvo obligado para sobrevivir a vestir siempre la máscara del dramaturgo y que se preguntó como Calderón, ¿y si todo esto no es más que una ilusión? Y se respondió amargamente, ¿pero y si no lo fuese? ¿Y si esta dolorosa condición humana fuese todo? Ese hombre que entendió en los últimos suspiros que la vida, es decir, la infelicidad, y el arte, es decir, la huida, se reconcilian volviendo a Ítaca, que hay un solo modo donde vida y arte se tocan, y es recuperando la tierra, la identidad, el olivo saraceno, símbolo de Sicilia. Llueve, espera,
no duermas, estate atento a lo que dice el viento y a lo que dice el agua que golpea con su dedo menudo en los vidrios. Cómo estará de alegre el trigo ondeante, con qué avidez se esponjará la hierba, cuántos diamantes colgarán ahora del ramaje profundo de los pinos. Espera, no te duermas, escuchemos el ritmo de la lluvia, apoya entre mi seno tu frente taciturna. Yo sentiré el latir de tus dos sienes palpitantes y tibias, como si fueran dos martillos vivos que golpearan mi carne. Espera, no te duermas, esta noche somos los dos un mundo, aislado por el viento y por la lluvia, entre la cuenca tibia de una alcoba. Espera, no duermas, esta noche somos acaso la raíz suprema, de donde debe germinar mañana el tronco bello de una raza nueva. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestra admirada Juana de Ibarburu, concretamente con el poema Noche de lluvia. La amplia popularidad de la creadora uruguaya la haría merecedora del alias Juana de América, siendo proclamada como tal el 10 de agosto de 1929 en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, dentro de un acto multitudinario que contó con la presencia del escritor mexicano Alfonso Reyes y del poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín. Además, en vida recibiría numerosos reconocimientos. En 1931, con su libro La Rosa de los Vientos, sería distinguida en la ciudad suiza de Ginebra con la Orden Universal del Mérito Humano. En 1935 recibió la Medalla de Oro de Francisco Pizarro en el Perú. En el 47 sería elegida miembro de la Academia Nacional de Letras con Medalla de Oro. En 1959 le fue concedido el Gran Premio Nacional de Literatura, que precisamente se otorgaba entonces por primera vez. En sus últimos años vivió sola y recluida en una antigua residencia solariega situada en la avenida 8 de Octubre, frente a la calle Mariano Moreno, en los límites del barrio de La Unión de Montevideo. Su vida ha sido recientemente llevada al cine por el director argentino Marcos Carnevale en la película Juana de América, basada a su vez en el libro Al encuentro de las Tres Marías del escritor y periodista uruguayo Diego Fischer, una biografía novelada publicada en 2008 que cuenta la vida de Ibarburu y que lleva alcanzadas a día de hoy más de 30 ediciones. El film está protagonizado por las populares actrices Norma Aleandro, argentina, y Natalia Oreiro, natural de Uruguay. Amigas y amigos de la estantería, me despido por ahora de todos vosotros. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. No dejéis de crear, de leer, de aprender. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.